Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hacer la PEP del 2018 del primer semestre, la forma A. Y primero, antes de hacer el ejercicio, vamos a hacer uno muy parecido, pero para entender algo más conceptual, ¿ya? Entonces, si yo tengo un disco tal como acá, pero lo voy a dibujar de esta manera, ¿ya? Y aquí está el eje X, ¿ya? El eje Y, pongámoslo así, ¿sí? Ya, entonces este disco tiene una densidad superficial de carga, o sea, una densidad de carga superficial sigma, ¿ya? Y tiene un radio R, ¿ya? Entonces queremos saber qué campo eléctrico produce este disco a una distancia P, ¿ya? ¿Cómo podemos calcular eso? ¿Ya? Lo que se hace es tomar un diferencial, ¿ya? Del disco, que va a ser una especie de anillo, ¿ya? Un anillo con un espesor de R, ¿ya? Con un radio R, ¿sí? Entonces vamos a partir desde el centro con este anillo hacia afuera, ¿ya? Este anillo, este carga del anillo produce un campo eléctrico así, ¿ya? Que va a empujar en esta dirección, ¿ya? Y este vector tiene una componente en X y en Y, ¿sí? Perdón. En X y en Y, ¿sí? ¿Se puede ver? Esta parte esta carga, este diferencial de carga de este anillo, produce un campo eléctrico que empuja a la carga de prueba, aquí, hacia afuera, de esta manera, en diagonal. Y este campo eléctrico tiene una componente así y así, ¿ya? En X y en Y, ¿ya? Pero cada carga del anillo posee una carga al otro extremo, acá, que provoca un campo eléctrico de manera que tiene una componente así y así, ¿sí? Entonces cada carga posee un campo eléctrico en la componente Y opuesto, ¿ya? Entonces todas las cargas van a tener un campo resultante en X, ¿sí? No va a sobrevivir la componente en Y porque se va a restar, porque todas tienen una carga opuesta que produce un campo eléctrico de la componente Y en la dirección contraria, ¿ya? Entonces solamente van a sobrevivir los campos eléctricos en la componente X. Entonces vamos a calcular nosotros, ya que tenemos el diferencial de anillo, un diferencial de campo en la parte X, ¿ya? Entonces, primero vamos a calcular en normal, ¿ya? Que va a ser K por el diferencial de carga, que es eso, partido por la distancia. ¿Cuánto es la distancia? Si tenemos que el radio es R y la distancia hacia el punto P va a ser X, ¿ya? Una que cualquiera, que va a ser mayor a 0 obviamente. Nuestra distancia de la carga aquí va a ser R al cuadrado más Y al cuadrado en raíz, ¿ya? Porque la hipotenusa, o sea, el cateto cuadrado más cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿ya? Entonces va a ser la distancia al cuadrado, va a ser X cuadrado más R cuadrado, ¿sí? Ya. Pero el vector, ¿cuál es el vector unitario? ¿Ya? Nuestro vector es de aquí así, así, ¿sí? Y este vector tiene esta componente así y la componente así, ¿ya? Entonces la componente hacia abajo, o sea, para escribir este vector lo vamos a escribir en términos de las componentes y tongo y j tongo, ¿ya? Entonces este vector, las componentes en j tongo, ¿cuánto va a valer? R, porque este triángulo es igual que este triángulo, es así,
X parte del vector R raíz de x cuadrado más r cuadrado x y está la componente en y la componente ahí. Ya, entonces, ¿cuánto vale? La magnitud da lo mismo, puede ser más grande, puede ser así, dibujar el triángulo así, ya, o así más grande, da lo mismo. Lo que importa es que la proporción de este es igual a este, ya son triángulos semejantes. Entonces, perfectamente, la componente en y puede valer r mientras mantenga la misma proporción. Entonces, esta va a ser x y esta va a ser, el módulo va a ser x cuadrado más r cuadrado en raíz, ¿ya? Entonces, el vector unitario va a ser igual a componente en y tongo, va a ser esta, que es x y tongo. En j tongo va a ser r, menos, porque hacia abajo, menos r, j tongo. Y necesitamos el módulo, porque el vector es un vector unitario, acuérdense que es el vector partido del módulo del vector, ¿ya? Entonces el módulo del vector va a ser raíz de x cuadrado más r cuadrado, ¿sí? Ya. Pero nosotros, como sabemos de antemano que en el campo resultante solo va a sobrevivir la componente x, no hay para qué sacar la componente y, entonces solamente vamos a ocupar la componente en x, dejando de lado la componente y porque ya no vamos a calcular la sumatoria porque sabemos que ya nos va a dar 0. Entonces nos va a quedar, en vez de esto, vamos a colocar por x y tongo partido por raíz de x cuadrado más r cuadrado, raíz. ¿Ya? Entonces, la suma en x va a ser igual a k por dq partido por la suma de los exponentes, que va a ser x cuadrado más r cuadrado en elevado a 3 medio y tongo, y el x. ¿Sí? Y ahora, ¿cuánto es nuestro dq ahora? Q va a ser igual a sigma por el área. Si queremos calcular un diferencial de área, ¿ya? Aquí un diferencial de área, porque tiene el grosor, ¿sí? Entonces, nuestro dq va a ser igual a sigma por dA, pero ¿cuánto es nuestra área? Es sigma por pi por r cuadrado. Entonces, si diríamos con respecto al radio, porque el radio es la variable, sería sigma por pi por 2r por dr, ¿sí? Entonces, el campo en x va a ser igual a kx sigma pi 2r dr y tongo partido por x cuadrado más r cuadrado a 3 medio. ¿Sí? Ya, ahora tenemos nuestro diferencial de campo eléctrico en la componente que sobrevive, que es el x. Ya, entonces es kx sigma. Sí, ya, entonces vamos a borrar. Y el campo en x va a ser igual a la integral, ya, de aquí a aquí vamos a integrar. ¿Cuál es la variable? El dr, ¿no es cierto? Nuestro r va de dónde? De 0 a r, ya, porque nuestro primer diferencial de disco, que va a ser un anillo con grosor, va a partir de aquí y va a llegar hasta acá, ¿sí? Entonces nuestro dr va de 0 a r, ¿ya? De k por x por sigma por pi por 2r por dr partido por x cuadrado más r cuadrado a la 3 medios en y tongo, ¿ya? Y vamos a borrar. Ya, entonces vamos a sacar lo que podemos sacar de la integral, que va a ser kx sigma pi. Vamos a dejar el 2 adentro porque vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a subir el x cuadrado más r cuadrado a la menos 3 medio por 2r por dr. Y ahí dejamos para después. Y aquí va a ser u,
va a ser igual a x cuadrado, lo que está acá adentro, este va a ser u, más r cuadrado. Entonces nuestro de u va a ser igual a, ¿qué es lo que estamos derivando? ¿Qué es la variable? R. Entonces va a quedar, el x se va, y me queda 2r por dr. ¿Ya? Entonces nos va a quedar k x sigma pi por la integral de 0 a, vamos a bajar los límites después, de u a la menos 3 medios por du. ¿Ya? El u lo da dentro, que ya la menos 3 medios, y todo lo que está fuera es 2r por dr. Por eso dejé el 2r por dr adentro, ¿ya? O sea, por eso dejé el 2 adentro, porque lo íbamos a ocupar. ¿Ya? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo sé que lo vamos a ocupar? Porque tengo un r cuadrado, y cuando yo haga el cambio de variable voy a derivar, y el 2 se me va a ir hacia adelante, entonces voy a necesitar un 2. ¿Ya? Entonces aquí me va a quedar k, x, sigma, pi. ¿Cuánto es la integral de esto? Sería 1 más eso, sería u a la menos 1 medio partido por menos 1 medio. ¿Ya? Y si lo volvemos a la variable original, va a ser k, x, sigma, pi por u, que va a ser x cuadrado más r cuadrado por menos 2. Por menos 2. ¿Ya? Y eso evaluado entre 0 y r. ¿Ya? Ah, me equivoqué. Era faltó el menos 1 medio. ¿Ya? Entonces si sigo borrando acá, va a ser k x sigma pi por menos 2 partido por x cuadrado más r cuadrado a la en raíz, o sea, 1 medio. Entonces 0 y r, entonces me va a quedar kx sigma pi por evaluado en r, va a quedar el menos 2 lo saco afuera, el 2 lo saco afuera, por 2, me va a quedar menos 1 partido por r cuadrado, no, perdón, x cuadrado más r cuadrado en la 1 medio, menos, o sea, más 1 partido por x, ¿sí? Porque va a quedar x cuadrado, raíz, me queda x. Entonces vamos a, ya, entonces nos va a quedar igual a, voy a multiplicar por aquí hacia adentro, me va a quedar 2k sigma pi por 1, porque voy a cambiar esta posición, y el x partido de x1 menos x partido por x cuadrado más r cuadrado a la 1 medio. No se alcanza a ver ahí. Ya, voy a multiplicar por aquí adentro, entonces me va a quedar 1, ya, aquí me va a quedar 1, menos x partido por x cuadrado más r cuadrado raíz, y eso. Entonces, este sería el resultado del campo eléctrico, ¿ya? Provocado por el disco, ¿ya? ¿Qué pasa si el disco es muy grande, muy grande? Sería que el R es mucho más grande que X, ¿ya? La distancia del disco al punto va a ser mucho menor que el área del disco, o sea, teniendo infinito, ¿ya? Si esta área tiene infinito, como un plano infinito de carga, el radio va a ser mucho mayor que la distancia en X, ¿sí? Entonces acá esto se me va a ir a 0, porque esto va a ser muy grande, y esto, si algo muy grande divide algo pequeño, va a tender a 0, ¿ya? Entonces se me va a ir y me va a quedar 2k sigma pi, ¿ya? Y k es lo mismo que 2 por 1, a lo mejor lo escribí abajo,
va a quedar 2 y K va a ser 1 partido 4 pi epsilon 0 sigma pi. Entonces se me va a ir el pi, se me va a ir el 4, me va a quedar 2 y me va a quedar sigma partido 2 epsilon 0. ¿Sí? ¿Y qué significa eso? Significa que si yo tengo un plano cargado infinitamente, el campo eléctrico en cualquier punto, ya, que esté al lado del plano, va a tener este campo, ¿ya? Ahora vamos a dibujar mejor. Si yo tengo un plano que es infinito, que sigue para allá, ¿ya? Y tengo un punto acá, el campo eléctrico acá va a ser sigma partido de epsilon 0. El sigma va a depender de la densidad de carga superficial que tenga el plano. Si tengo el punto acá, lo mismo, sigma partido de epsilon 0. Si tengo el punto mucho más allá, lo mismo, sigma partido de epsilon 0, ¿ya? Eso lo pueden llegar a anotar, no tienen por qué hacer todo este problema, ¿ya? Para que lo entiendan más o menos. ¿Ya? Y ahora con el ejercicio, ya, en la pregunta A me piden el vector campo eléctrico en el punto P debido a las caras puntuales. Q2, Q1. Q1 vale menos Q, Q2 vale Q, ya, en el punto P. Entonces aquí va a haber un campo eléctrico así y así, ¿ya? Entonces, si esta es una carga positiva, el campo eléctrico va a ir en esa dirección. Como está negativa, el campo eléctrico va a ir en esa dirección, ¿ya? Entonces, primero con Q1 es negativo, campo eléctrico, ¿ya? Aquí no hay para qué integrar porque es solamente una carga puntual, ¿ya? Entonces el campo eléctrico va a ser igual a, por Q1, va a ser igual a KQ partido por la distancia al cuadrado y el vector, ¿ya? Entonces va a tener K, Q va a ser menos Q, pero aquí siempre es positivo, ¿ya? Siempre pónganlo con valor absoluto, porque el signo utilícenlo para calcular el vector, ¿ya? Déjelo para el vector, ¿ya? Distancia al cuadrado, ¿cuánto es la distancia? 2R, aquí también es 2R, entonces va a ser 4R cuadrado. Y el vector va de aquí a aquí. Entonces tiene una componente menos 2R en el eje y entonces va a ser J tongo, ¿ya? No tiene componente en ningún otro eje, entonces solamente tenemos este. Y como es vector unitario que necesitamos, va a ser dividido por el módulo del vector. Entonces el módulo va a ser 4R cuadrado, ¿ya? Entonces se me va ese y se me va ese. Ah, perdón. Es 4R cuadrado en raíz, por lo tanto va a ser 2R, ¿ya? Se me va y se me va. Entonces el campo eléctrico generado por Q1 va a ser KQ partido 4R cuadrado en menos J. Listo. ¿Y qué unidad de medida? Newton partido por Coulomb, ¿ya? Ahora, el campo eléctrico producido por Q2 va a ser igual a K por Q partido distancia al cuadrado. ¿Cuánto es la distancia? Aquí también es 2R. Entonces va a ser distancia al cuadrado. Entonces va a ser S al cuadrado más el cuadrado. Va a quedar 4R cuadrado más 4R cuadrado, 8R cuadrado. Raíz da lo mismo porque está al cuadrado, entonces va a ser 8R cuadrado, ¿ya? ¿Cuál es el vector? Este vector tiene componentes en K tongo, ¿sí? Hacia abajo, y en J tongo, hacia la izquierda. Entonces, en K tongo va a ser, ¿cuánta es la longitud de este vector? 2R. ¿Hacia dónde? Hacia abajo, entonces va a ser menos 2R K tongo. Y J tongo va a ser ¿hacia dónde? Hacia la izquierda, ya negativo, menos. ¿Y cuánto longitud? 2R. 2R J tongo, ¿ya? Y para que el módulo de este vector sea un 1, vamos a dividirlo por el módulo del vector, que va a ser S al cuadrado más al cuadrado raíz, que va a ser raíz de 8R cuadrado, ¿ya? Entonces va a ser igual a
K, Q partido 8R cuadrado. Y esto va a ser lo mismo que 2 raíz de 2R. ¿Sí? El R se me va con el R y los 2 se me va con el 2. Entonces me va a quedar menos 1 partido raíz de 2 catongo menos 1 partido raíz de 2 jotatongo. ¿Ya? Newton partido por culo. Entonces el vector campo eléctrico en el punto P debido a las cargas puntuales va a ser el campo eléctrico por 1 más el campo eléctrico por Q2. ¿Ya? Que va a ser K, Q partido 4R cuadrado menos J tongo más K, Q partido 8R cuadrado en menos partido 1 raíz de 2 K tongo menos 1 partido raíz de 2 J tongo y Newton partido por culo. ¿Ya? Si ustedes quieren pueden simplificar de alguna manera, pero la verdad es que da lo mismo. ¿Ya? Estoy casi seguro que da lo mismo, ¿ya? Pero por si acaso simplifiquen, ¿ya? Vean la forma de factorizar acá. Pero esa es la respuesta, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿cómo me queda? Voy a borrar acá. Ya, entonces el campo eléctrico en la A va a ser, ¿qué puedo factorizar acá? KQ 4R cuadrado. ¿Ya? Primera compuesta va a ser menos J, ya de acá, y acá me va a faltar un 2 raíz de 2. Entonces va a ser menos 1 partido 2 raíz de 2 J. ¿Ya? Esto por esto me da esto, y esto por esto me da esto. ¿Sí? Con esto. ¿Ya? Después, en el K me va a quedar lo mismo, menos 1 partido 2 raíz de 2 K tongo. ¿Ya? Esto por esto me da lo que falta, que es esto. ¿Ya? Y acá, para sumar, me va a quedar, este va a ser 2 raíz de 2 menos partido 2 raíz de 2. Entonces me va a quedar igual a KQ partido 4R cuadrado. No, mejor. Lo que vamos a hacer va a ser dejarlo así. KQ partido 4R cuadrado por menos 1 partido 2 raíz de 2 J tongo menos 1 partido 2 raíz de 2 K tongo Newton partido por culo. Listo. Esa es la respuesta de la A. Ya. La pregunta B me piden el vector campo eléctrico en el punto P, ¿ya? Debido a la línea de carga, ¿ya? Entonces, si lo dibujamos aparte, va a ser la línea de carga con una densidad lineal lambda que va a ir 10z y el punto P, ¿ya? Una distancia R y esto es 2R. Ya. Entonces, ¿qué lo que tenemos que hacer acá? Es calcular las cargas puntuales que componen este alambre, cada una por separado, calcular cuál es el campo eléctrico que hacen, sumarlo y hacer la respuesta, que es la integral, ¿ya? Entonces, el campo eléctrico en el punto P, o sea, mejor dicho, en la pregunta B, va a ser igual a la integral de K por dQ partido de la distancia al cuadrado y el vector, ¿ya? Entonces, ¿cuál es nuestro dQ? La carga de un cable es el lambda por el largo. Ya, en este caso, el largo está en el eje Z, se llama variable Z, y nuestro dQ va a ser igual a lambda por dz. ¿Sí? Ya, entonces va a quedar K por lambda por dz, y lambda es 10z, entonces va a quedar 10z por dz partido por distancia al cuadrado. ¿Cuánto es distancia al cuadrado?
va a quedar en términos de z cuadrado, porque esa va a ser la distancia de aquí al diferencial de alambre, ¿sí? Eso va a ser z, ¿ya? Z va a recorrer todo este alambre, ¿ya? ¿En qué límite de integración? De R a 3R. ¿Por qué? Porque parte de aquí al alambre, que este es en la posición R, hasta acá, que está en la posición 3R, ¿ya? El alambre está entre R y 3R, ¿ya? Listo. Ah, y el vector. Esta es una carga positiva, ¿ya? Entonces el campo eléctrico va a ser hacia acá, ¿ya? Una pura componente, ¿sí? Entonces solamente va a ser hacia abajo, eje Z, menos catongo, ¿ya? Solamente eso. Vector unitario en la dirección, menos catongo, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo sacar por integral? El K, el 10, se me hace Z con Z, entonces me va a quedar, la integral va a ser logaritmo natural de Z entre R y 3R, va a quedar igual a 10K por logaritmo natural de 3, ¿ya? Porque me va a quedar el logaritmo natural de 3R menos el logaritmo natural de R, se van a dividir lo que está dentro, me va a quedar 3R partido R, se simplifica lo R y me queda el logaritmo natural de 3. ¿En qué unidades? En menos catongo, en newton partido por coulomb. Listo. Ya. La pregunta C me dicen, el vector campo eléctrico en el punto P debido al disco cargado. ¿Ya? Entonces tenemos el disco, ¿ya? El punto P a una instancia 2R y el disco de radio 2R con densidad superficial sigma 0, y vamos a tomar un diferencial del disco que va a ser un anillo con un grosor de R con un radio R, ¿ya? Donde la distancia del punto P al diferencial de carga va a ser esto al cuadrado más esto al cuadrado raíz. Entonces va a ser raíz de 4R cuadrado más R cuadrado, ¿ya? En este caso, igual que al principio, como dijimos, toda carga puntual que compone el disco va a tener una carga opuesta que va a ser un campo eléctrico en la componente I en la dirección opuesta. Es decir, esta diferencial de disco va a ser un campo eléctrico hacia allá, va a tener una componente así, una componente así, y va a poseer un opuesto que va a ser un campo eléctrico hacia el otro lado, con una componente hacia arriba y hacia allá. Entonces las componentes en el eje Y se van a restar. Ya solamente va a sobrevivir la componente en el eje Z. Entonces el campo eléctrico en la componente Z, el diferencial de campo eléctrico en la componente Z debido a este diferencial de disco va a ser igual a ¿qué? A la constante K, al diferencial de la carga, partido por la distancia al cuadrado, que va a ser eso al cuadrado, que es 4R cuadrado más R cuadrado, por el vector unitario. ¿Cuál va a ser el vector? Este diferencial de carga que está por aquí va a ser un campo eléctrico así, ¿ya? Entonces el vector va a ser este, ¿ya? Que va a tener una componente en Y hacia allá y una componente en Z hacia allá. ¿Cuánto es la magnitud de la componente en Z? 2R. Entonces va a ser 2R catongo positiva porque hacia arriba, y la componente en Y va a ser R, que es la distancia desde el centro hasta el anillo, ¿ya? Entonces va a ser menos R
j tongo, donde, ¿por qué? Porque va hacia la izquierda, dividido por la magnitud del vector para que me quede un vector unitario. Entonces va a ser raíz de 4r cuadrado, que es el cuadrado más el cuadrado en raíz, ¿ya? Más r cuadrado. Pero, como nosotros sabemos que la componente k es la única que sobrevive, no vamos a utilizar la componente en j porque al terminar de hacer el desarrollo vamos a darnos cuenta que nos va a dar 0. Entonces solamente vamos a utilizar esto, ¿ya? Entonces me va a quedar el campo eléctrico, va a ser igual a la integral, ¿de dónde hasta dónde? Desde 0 hasta 2R. 0 a 2R, ¿dónde está? De 0 a 2R, ¿dónde está el disco? ¿Ya? Entonces nuestro R chico va a ir de 0 hasta 2R. ¿De qué? De K por dQ. ¿Cuánto es de Q? Q va a ser igual a, como es un anillo, como es una superficie, nuestra carga de esto va a ser el sigma por el área, pero como queremos un diferencial de carga, va a ser sigma por diferencial de área, y el área va a ser pi por r cuadrado, entonces va a ser sigma por pi por 2r por dr, ¿ya? Entonces me va a quedar sigma por pi por 2r por dr por 2r por 2r grande por dr, ¿ya? Partido por eso me va a quedar 4r cuadrado más f cuadrado a la 3 medio, ¿ya? Porque va a ser sumar el exponente de esos dos en la componente de k, ¿ya? Vamos a borrar. Entonces me va a quedar el campo eléctrico en z va a ser, que puedo sacar de la integral, k sigma pi 2r por la integral de 0 a 2r de 2r por dr partido por 4r cuadrado más r cuadrado a la 3 medios en dirección de k tongo. Entonces aquí podemos hacer u igual a 4r cuadrado, ahí 4r cuadrado más r cuadrado, y de u va a ser igual a 2r por dr, ¿ya? Entonces me va a quedar abajo k sigma pi 2r por la integral de 0, pasemos el límite de u partido u a la 3 medio, ¿ya? Un catongo. Entonces eso, si lo subo, me va a quedar u a la menos 3 medio, y la integral de u a la menos 3 medio, lo sumo 1 a menos 3 medio, me va a quedar k sigma pi 2r por u a la menos 1 medio, partido menos 1 medio, ¿ya? Entre, no, vamos a continuar, voy a borrar de nuevo acá arriba, me va a quedar igual a k sigma pi 2r, el u era 4r cuadrado más r cuadrado, entonces me va a quedar por menos 2 partido por 4r cuadrado más r cuadrado a la 1 medio, ya, evaluado entre 0 y 2r, ya, porque hasta 2r no llega. Entonces me va a quedar k sigma pi 2r por por 4, esto es negativo, r por, evaluando r me va a quedar 1 partido por 2r cuadrado, 8r cuadrado me va a quedar acá, raíz me va a quedar 2 raíz de 2r, y después en 0 va a ser más 1 partido por 4r cuadrado raíz
2R. ¿Sí? Entonces aquí voy a agregar un raíz de 2, un raíz de 2, y me va a quedar menos K sigma pi 4R por sumo, me va a quedar 1 más raíz de 2 partido 2 raíz de 2R en catongo, que va a ser igual a, se me va el R con el R, ese 2 se me va con ese 2, ¿ya? Y me va a quedar K sigma pi, 2K sigma pi por 2K sigma pi por, ese menos lo pongo acá, entonces me va a quedar, o sea no, perdón, me va a quedar menos 1 más raíz de 2 partido raíz de 2 K tongo. Ya, aquí me equivoqué antes. Me equivoqué en acá. Ya, este menos lo saqué para afuera, entonces me queda acá, entonces esto me quedó positivo. Entonces evaluó en el primero, me queda positivo, después en el segundo y me queda negativo. Entonces aquí es menos. Ya, entonces me va a quedar menos 4RK sigma pi por resto, me queda 1 menos raíz de 2 partido 2 raíz de 2R. Se me va el 2 con este, me queda 2. Este R con este y me queda 2 sigma pi y voy a poner el menos adentro, entonces me va a quedar raíz de 2 menos 1 partido raíz de 2 en catongo newton partido por culo. Y esa es la respuesta. Y ahí terminamos con el ejercicio 1, después vamos con el 2 y eso. Saludos.